En esta ocasión estudiaremos las meninges y el líquido cerebroespinal, o también denominado líquido cefalorraquídeo. Las meninges van a ser unas membranas que van a estar envolviendo al eje encefalomedular o al sistema nervioso central. Estas meninges tienen la función de protección, además de que el mismo cráneo está protegiendo al encéfalo y la columna vertebral a la médula espinal, así como también los ligamentos que sirven de sostén a este sistema nervioso central. Las meninges se dividen en dos grandes grupos. La meninge que es gruesa, ¿sí? Y por eso se dice que es la paquimeninge, de ahí viene de paquidermo, de piel gruesa, ¿sí? Entonces la paquimeninge va a recibir el nombre de dura madre, la paquimeninge. Y el otro grupo son las meninges, que son las meninges delgadas. Esas meninges delgadas también se denominan las leptomeninges. Lepto quiere decir delgado. Entonces las leptomeninges, que van a ser dos. La aracnoides, que se va a encontrar inmediatamente profunda a la dura madre, y la pía madre, que es la meninge más profunda y que está en contacto íntimo con el tejido que forma el sistema nervioso central. Vamos a empezar primero con la más gruesa, que sería la dura madre, que decíamos tiene la característica de ser la más superficial. Esta dura madre, de acuerdo en donde se encuentre localizada, la podemos encontrar la dura madre craneal, que reviste las paredes del cráneo, de la cavidad craneal, y la dura madre espinal o raquídea, que se encuentra revistiendo la luz del canal raquídeo. La dura madre craneal, a su vez, se dice que tiene una capa superficial, que muchos autores no la consideran que es parte de la dura madre, sino que deriva de lo que sería el periósteo. Entonces el periósteo, ¿sí?, que sería la capa superficial de la dura madre craneal, ¿sí?, o denominado también el endostio. La dura madre espinal solamente va a tener una capa profunda, entonces aquí tendríamos también la craneal, una capa profunda, que es propiamente la dura madre, mientras que la dura madre que se encuentra a nivel del canal raquídeo solamente tiene una capa, que es la capa profunda, no tiene la capa superficial, que está formado por el periósteo o el endostio. Si vamos describiendo aquí la dura madre craneal, tendríamos un corte, podemos ejemplificar un corte coronal de la bóveda craneal, donde tendríamos aquí la tabla externa y la tabla interna del hueso, y entre los dos lo que sería el díploe, el hueso esponjoso. Profundamente quedaría lo que sería la dura madre, ¿sí?, craneal. Esta dura madre craneal, decíamos que tiene una capa superficial que va a estar formada por lo que sería el endostio o el periósteo. Aquí vendría el periósteo o el endostio, que forma la capa superficial de la dura madre, ¿sí? Y la capa super profunda, que sería propiamente la dura madre, que está formada por fibras colágena y fibras elásticas, estaría aquí profundamente, y tiene esta característica la dura madre. La dura madre, ¿sí?, en su capa profunda llega a formar unas reflexiones, ¿sí?, hacia el interior de la cavidad craneal. ¿Sí? Aquí tendrían unas reflexiones. Al formar estos repliegues o reflexiones, la dura madre craneal está limitando unos pequeños espacios, que son los senos venosos durales. Aquí tendríamos un seno venoso dural. Es decir, que están llenos de sangre venosa y que están formados de paredes rígidas, y que entonces este repliegue, o mejor dicho, este túnel, tiene una cara que está formada por lo que sería el periósteo, y otras dos caras, en este caso, que sería formado propiamente por la dura madre, con fibras elásticas y fibras reticulares. Por otro lado, entre lo que sería el hueso y el endostio, que sería la capa superficial de la dura madre, queda aquí un espacio virtual, que es el espacio epidural.
Entonces, este espacio epidural, en el caso de la dura madre craneal, tiene la característica que está adosado, lo que sería el hueso, y la dura madre craneal en su porción superficial, que sería la porción del periósteo o del endostio. Observamos que en los extremos de la vida, ¿sí?, en los lactantes y en las personas de la tercera edad, en nuestros viejitos, ¿sí?, la tercera edad, se observa que está muy adherido, ¿sí?, la dura madre al hueso, es decir, este espacio epidural es difícil separarlo. Sobre todo en los lactantes se observa que se fija, ¿sí?, esta dura madre se fija sobre todo a lo que serían las suturas, a nivel de las suturas y de las fontanelas. Y con la edad se ha observado que también se va fusionando la dura madre en su porción superficial a lo que sería el hueso. Quiere decir que este espacio epidural es fácil de disecar en la gente joven, en los jóvenes es fácil de disecarse. En este espacio epidural se encuentran los vasos meningios. Estos vasos meningios, que son arterias y venas, así como también hay nervios meningios en el espacio epidural. Estos vasos meningios, su característica es que van a nutrir, más que a la meninge, van a nutrir al hueso. Un ejemplo sería, por ejemplo, la arteria meningia media. Esta arteria meningia media, que es rama de la arteria maxilar, ¿sí?, es una de las arterias que se encuentran aquí en el espacio epidural. También tenemos arterias meningias que vienen de las arterias vertebrales, o arterias meningias que vienen de la carótida externa a través de la arteria faringea ascendente y de la misma arteria occipital, rama de la carótida externa. Son ramos que van a nutrir al hueso y a las meninges y se encuentran en el espacio epidural. Y que realmente estas arterias van acompañadas por dos pequeñas venas en el espacio epidural. Este espacio epidural entonces tiene importancia porque a nivel craneal puede llegar a formar hematomas cuando se asocian traumatismos craneoencefálicos donde hay fractura, ¿sí?, de la bóveda craneal, sobre todo a nivel de la escama del temporal, que es la porción más delgada de la bóveda craneal, puede desgarrar la arteria meningia media y entonces dar origen a un hematoma epidural que requiere la evacuación rápida dentro de las primeras 6 a 8 horas porque puede provocar la muerte del paciente por hipertensión intracraneal y por los fenómenos de herniaciones cerebrales. Quiere decir que los hematomas epidurales van a ser más frecuentes en la gente joven y rara vez lo vamos a encontrar en lactantes y en nuestros viejitos debido a que se encuentra muy adherida la dura madre al hueso en estos extremos de la edad. Si estábamos aquí analizando lo que serían los repliegues, los pliegues durales, decíamos que al plegarse la dura madre forma lo que serían los senos venosos durales. De estos pliegues vamos a tener uno en la línea media que se encuentra exactamente en la fisura interhemisférica. Aquí tendríamos el cuerpo calloso comunicando a los hemisferios cerebrales. Este pliegue recibe el nombre de la false u hoz del cerebro. Esta es la false, o también denominada hoz del cerebro, que se encuentra exactamente en la fisura interhemisférica. Si lo vemos en una vista lateral, esta false u hoz del cerebro, que son repliegues de la capa profunda de la dura madre craneal, tendríamos que iría exactamente en la fisura interhemisférica. Si hacemos un corte de la línea media, vendría aquí en su porción anterior y aquí su porción posterior. Esta porción anterior se va a estar fijando a la base del cráneo en el piso anterior a lo que sería la crista Galli. Entonces aquí la porción anterior o vértice de esta falsa del cerebro se está fijando a la crista Galli o a la cresta de gallo del etmoides. Mientras que hacia atrás la base de esta falsa del cerebro, ¿sí?, tiene la característica que se va a extender, ¿sí?, a lo que sería a la tienda del cerebelo. Aquí tendríamos la tienda del cerebelo, que es donde se continúa la base de la false u hoz del cerebro. Aquí tendríamos la false, que hacia atrás su base se va a extender, se va a dirigir junto con lo que sería el tentorio o tienda del cerebelo. Entonces quiere decir que esto es anterior y esto es
posterior. Esta falsa del cerebro, que tiene efectivamente la forma de una hoz, ¿sí? En su borde superior se encuentra un seno venoso dural, que era el que tratábamos de ilustrar aquí en este sitio, que es el seno, ¿sí?, sagital superior. Es el seno sagital superior. Mientras que en su borde inferior, esta false del cerebro presenta otro pequeño túnel venoso que va a ser el seno sagital inferior, que vendría en este punto. Aquí estaría el seno sagital inferior y acá está el seno sagital superior. Entonces aquí abajo, entre este delaminación de las hojas que forman este pliegue, que es la false, en su borde inferior, que es un borde libre, se encontraría el seno sagital inferior. Este borde libre está inmediatamente por arriba del cuerpo calloso, que se va a fijar a la porción posterior del cuerpo calloso a nivel del esplenio, mientras que a nivel en sus porciones anteriores, en la rodilla y el cuerpo del cuerpo calloso, se encuentra libre, ¿sí? Deja un pequeño espacio donde se están fusionando, ¿sí?, las caras mediales de los hemisferios cerebrales, sobre todo lo que sería aquí el giro o circunvolución del cíngulo. Por otro lado, observábamos que entonces esta capa profunda de la dura madre craneal va a formar otro pliegue que se dirige lateralmente, que es el tentorio. Entonces, para ilustrar este tentorio donde se inserta, haríamos una vista superior de la base del cráneo, que tendríamos quitando la bóveda craneal para observar la base del cráneo. Y quitamos la calota de la bóveda craneal. Aquí vendría el piso anterior, limitado por el borde libre de las alas menores del esfenoides, y aquí esquemáticamente estaría la crista gali con la lámina cribosa a los lados, ¿no? Aquí estaría la silla turca y tendríamos los peñascos del temporal, ¿sí?, que tiene forma triangular. Estarían con su borde superior y acá su cara posterior y su cara anterior. Aquí vendría el agujero magno profundamente en el lóbulo occipital, perdón, en el hueso occipital, y aquí estaría el dorso de la silla turca, y más hacia abajo ya vendría lo que sería el clivus. Entonces este tentorio tiene la característica que presenta una cara superior y una cara inferior, que se localiza entre los lóbulos occipitales y el cerebelo hacia abajo, y presenta también una circunferencia, ¿sí?, mayor y una circunferencia menor, o una circunferencia posterior y otra anterior, o también llamado borde libre. Entonces vemos que esta circunferencia mayor o posterior se va a estar fijando aquí en los márgenes, en lo que es los surco del seno transverso, aquí en el lóbulo occipital, en el hueso occipital. Se está insertando entonces en los bordes del canal del seno transverso. Después se continúa, este borde posterior o circunferencia mayor se inserta en el borde superior del peñasco. Se está insertando en el borde superior del peñasco. Mientras que la circunferencia menor, esta circunferencia menor anterior, ¿sí?, es el borde libre. Tiene forma de una herradura abierta hacia adelante, y que estos extremos de esta circunferencia menor se insertan en las clinoides posteriores, ¿sí?, y que se extiende aquí la circunferencia mayor, se está extendiendo hasta las clinoides anteriores. Pues aquí tendríamos lo que sería el tentorio. Y el borde libre es lo que se denomina la incisura tentorial. Esta es la incisura del tentorio o la incisura tentorial. En esta incisura tentorial es donde está pasando lo que sería la porción superior del tronco cerebral, es decir, aquí tendríamos el paso del mesencéfalo, ¿sí? Es el borde libre del tentorio o llamada incisura tentorial. Si vemos el tentorio una vista posterior, tendríamos llegando aquí lo que sería la false del cerebro con el seno sagital superior, y aquí a los lados abriéndose lo que sería el tentorio, que aquí en esta porción posterior se está insertando en los márgenes
de lo que sería el canal del seno transverso. Entonces el seno transverso vendría aquí en este sitio, el seno transverso en fiesta posterior, aquí en este. Y aquí vamos a tener otro pequeño pliegue de la dura madre, pero ya sería infratentorial, es decir, por abajo del tentorio, que va a formar la pequeña false, ¿sí?, del cerebelo, la false u os del cerebelo. Entonces aquí vendría llegando el seno sagital superior y aquí a los lados está saliendo el seno transverso, el del lado derecho, y aquí vendría el seno transverso del lado izquierdo. Y aquí en este sitio, donde están confluyendo, que está en relación generalmente del lado derecho de la protuberancia occipital interna, se encuentra la que sería la confluencia de los senos. La confluencia de los senos, que antes llamaba la tórcula, ¿sí?, o lo que sería la prensa de Erófilo. Entonces la confluencia de los senos, donde está confluyendo el seno sagital superior y aquí la false del cerebelo, aquí se encuentra otro pequeño seno, que es el seno occipital. Entonces el seno occipital, que se encuentra ahí infratentorial, también se dirige hacia la confluencia de los senos. Y de la confluencia de los senos está saliendo el seno transverso. Entonces quiere decir que el seno transverso lo estamos localizando en la circunferencia posterior o mayor del tentorio. Vendría en este sitio el seno transverso. Este seno transverso, cuando llega por atrás de los peñascos, del peñasco, se dirige hacia abajo para llegar hacia el agujero yugular. Aquí estaría adelante el agujero yugular, que se localiza entre el peñasco y las masas laterales del occipital. Entonces esta prolongación del seno transverso, que se dirige ya vertical hacia abajo, será el seno sigmoides. El seno sigmoideo o seno sigmoides es la continuación del seno transverso, que al llegar atrás del peñasco se dirige hacia abajo, hacia lo que sería al agujero yugular. Aquí estaría el agujero yugular, quedaría infratentorial, quedaría localizado entre el peñasco y el occipital. Entonces ahí tendríamos el agujero yugular, donde llega el seno sigmoides, y a este seno sigmoides, a nivel del agujero yugular, se le va a unir un pequeño seno, ¿sí?, que viene entre el clivus y el peñasco, que sería el seno petroso inferior. Entonces dice que la unión del seno petroso inferior más el seno sigmoides nos van a formar lo que sería la vena yugular interna, que va a salir a través del agujero yugular, acompañada por el noveno, el décimo y el 11º pares craneales a través del agujero yugular, antes denominado agujero rasgado posterior. Entonces estamos viendo que estos pliegues son importantes, van a estar allí formando parte de lo que sería, ¿sí?, dividiendo a la cavidad craneal en dos grandes compartimentos. Un compartimiento que está arriba del tentorio, que sería el compartimiento supratentorial, es decir, que si vemos una vista lateral del encéfalo, que tendríamos el hemisferio cerebral a un lado, aquí vendría el tronco cerebral, el puente, la médula oblongada y la médula espinal. Y aquí vendría el cerebelo. Este sería, vamos a poner esquemáticamente la bóveda craneal, vamos a poner aquí el cerebelo, la base del cráneo, el piso anterior, ¿sí?, el piso medio, el piso posterior. Aquí quedaría la zona de la cara, ¿verdad? Entonces el tentorio se va a localizar por arriba del cerebelo, decíamos, y por abajo de los hemisferios cerebrales. Entonces aquí estaría el tentorio. Y me divide un compartimiento grande que es el supratentorial y un compartimiento pequeño que es el infratentorial. Este sería 2/3 de la cavidad craneal y sería el tercio inferior de la cavidad craneal. En el supratentorial entonces se encuentran lo que serían los hemisferios cerebrales, ¿sí?, el hemisferio cerebral de un lado y de otro lado, ¿sí?
mientras que infratentorial se encontraría el tronco cerebral con mesencéfalo, puente, médula oblongada y el cerebelo, y que estos dos compartimientos se están comunicando a través del borde libre del tentorio, es decir, a través de la incisura tentorial donde está pasando el mesencéfalo. Quiere decir que la porción rostral del mesencéfalo es supratentorial, mientras que su porción caudal es infratentorial. Sería aquí en este sitio que se encontraría el mesencéfalo. Aquí, esquemáticamente ahí pondríamos el mesencéfalo, que sería en la transición de supra e infratentorial. A su vez, el compartimiento supratentorial, donde están los hemisferios cerebrales, está dividido a su vez en dos compartimentos, uno derecho y otro izquierdo, por medio de la falce o la hoz del cerebro, que ya decíamos que en su borde superior está el seno sagital superior y en su borde inferior el seno sagital inferior. Por otro lado, vamos a tener otro seno dural importante que va a encontrarse exactamente aquí en la línea media en el tentorio y que se va a dirigir hacia atrás y va a llegar hacia la confluencia de los senos. Va a llegar aquí a la confluencia de los senos, sería hacia adelante, ¿verdad? Quizá la confluencia de los senos sería en este sitio. Y por delante de la confluencia de los senos se encuentra la desembocadura de este seno, que es el seno recto. Entonces el seno recto tiene la característica que va a desembocar a la confluencia de los senos o prensa de erófilo, y que este seno recto recibe la sangre del seno sagital inferior y también recibe la sangre de una vena muy importante que está por arriba de la glándula pineal y que recibe a su vez el drenaje venoso profundo del cerebro, que es la vena cerebral mayor o vena cerebral magna o vena cerebral de Galeno. Entonces aquí tengo la vena, ¿sí?, cerebral magna o vena de Galeno, que queda inmediatamente por arriba de la glándula pineal. Entonces esta vena cerebral magna recibe las venas cerebrales internas que están por arriba de los tálamos, y las dos van a desembocar hacia la vena cerebral magna o de Galeno, que a su vez esta va a desembocar hacia el seno recto. También ahí van a llegar aquí pequeñas venitas, como son las venas perimesencefálicas, ¿sí?, la vena basal del cerebro, y van a desembocar también a esta vena cerebral magna, que a su vez, decíamos, se continúa con el seno recto, que va a llegar aquí a lo que sería, en relación con la protuberancia occipital interna, a la confluencia de los senos o prensa de erófilo, que sería en este sitio. Bien, ¿qué otros senos va a formar la dura madre craneal? Y también pliegues. Ya decíamos pliegues, la falce del cerebro, el tentorio, ¿no?, el pequeño pliegue que está entre los dos hemisferios cerebelosos, que es la falce cerebelosa, y que al formar estos pliegues forma pequeños senos, como aquí en el seno occipital, en la falce del cerebelosa, ¿sí? Vamos a tener otro que está sobre la silla turca, que va a formar lo que sería el diafragma de la silla turca, o este pequeño pliegue de dura madre del tentorio de la silla turca. Entonces tendríamos aquí esquemáticamente la silla turca, ¿sí?, el dorso de la silla turca, y la dura madre que va aquí cubriendo lo que sería el proceso basilar del occipital, lo que sería el clivus, y después cubre el dorso de la silla turca. Tiene la característica que va a mandar un pliegue de meninge que se va a fijar hacia adelante a las clinoides anteriores y al canal óptico, donde se relaciona con el quiasma óptico, ¿sí?, y que este pliegue deja un pequeño orificio, ¿sí?, por eso recibe el nombre de diafragma, y que a través de este orificio está pasando el tallo de la hipófisis. Aquí tendríamos el tallo de la hipófisis pasando a través de este orificio de la tienda de la hipófisis, y aquí sería la hipófisis. Aquí tiene la característica que vendría lo que sería el endostio, ¿sí?, de la capa superficial de la dura madre craneal, y que aquí va a cubrir la superficie de la fosa pituitaria de la silla turca. Aquí viene así
que sería parte del endostio. Aquí hasta hacia adelante la meninge seguiría cubriendo aquí el piso anterior, lo que sería el plano esfenoidal y lo que sería el endostio. Y hacia los lados este endostio forma las paredes laterales de la silla turca. Entonces si hacemos un corte coronal de la silla turca, tendríamos lo que sería que en las paredes laterales tendríamos este endostio, aquí estaría este endostio, ¿sí? Que está formando también el piso y las paredes laterales, derecho, izquierdo, una vista coronal con una vista posterior, ¿sí? Y tendríamos aquí lo que sería la dura madre, ¿sí? Que se va a plegar y entonces va a formar lo que sería el seno cavernoso. Entonces a los lados de la silla turca se va a encontrar también otra apertura que va a ser el seno cavernoso, otro seno dural, no cavernoso, que algunos autores dicen que se encuentra, ¿sí?, extradural. Entonces las paredes laterales de la silla turca lo forma este endostio que constituye la pared medial del seno cavernoso. Aquí tendríamos el pliegue que forma la tienda de la hipófisis, y aquí el tallo hipofisiario y aquí la glándula hipofisiaria. Entonces el seno cavernoso se dice que su techo y su pared lateral son gruesas, formadas por una meninge muy gruesa, mientras que su pared medial y su piso son de paredes delgadas, formadas por este periósteo o endostio. Y recordemos que en el seno cavernoso se está invaginando la carótida interna, la porción cavernosa de la carótida interna. Aquí vendría la carótida interna, invaginándose en este seno cavernoso, y que también en este seno cavernoso, sobre todo en sus paredes laterales que son muy gruesas, van pasando nervios craneales, como sería el tercero, el cuarto, la rama oftálmica del trigémino, que vendría el tercero par craneal, el cuarto par craneal y la rama oftálmica del trigémino en la pared lateral del seno cavernoso. Y dentro del seno cavernoso, envuelto también por meninge, va el sexto nervio. Entonces aquí vendría el sexto nervio, el sexto, el abducens, y también cubierto por meninge, al igual que el tercero, cuarto y quinto, ¿sí?, cubierto aquí, estaría el sexto nervio craneal, ¿verdad? Y que el seno cavernoso tiene la característica que en sus paredes, ¿sí?, de sus paredes se están originando trabéculas. Está trabeculado este seno cavernoso, que se van a fijar a los pares craneales, sobre todo al sexto, y también a la carótida interna en su porción intracavernosa. Entonces es el seno cavernoso, otro pliegue importante. Este seno cavernoso, ¿sí?, que se encuentra a los lados de la silla turca, en esta zona, van a desembocar, ¿sí?, la vena oftálmica, el plexo venoso pterigoideo, que recibe parte de la faringe, de las cavidades nasales, ¿sí?, y que de este seno cavernoso salen dos senos, que son los senos petrosos. Tendríamos el seno petroso, aquí estaría el seno cavernoso, a los lados de la silla turca, y el seno petroso superior se va por el borde superior del peñasco y va a desembocar al seno transverso, cuando el seno transverso se va a continuar con el seno sigmoides. Ese sería el seno petroso superior, entonces que se localiza en el borde superior del peñasco. Mientras que el seno petroso inferior, ya decíamos que va aquí en la unión petroclival, es decir, entre la roca del temporal, la porción petrosa, y el clivus del occipital, se dirige hacia el agujero yugular, ¿sí?, y entonces el seno petroso inferior se une al seno sigmoides para formar la vena yugular interna, que va a salir a través del agujero yugular. Aquí hay otro pequeño seno que está en el borde libre de las alas menores del esfenoides, ¿sí?, que es el seno esfenoparietal, ¿sí?, que se encuentra aquí este pequeño seno en el borde libre y que va a desembocar hacia el seno cavernoso. Al seno cavernoso también va a desembocar una vena cerebral, que es la vena cerebral media superficial. Desemboca generalmente en la pared lateral del seno cavernoso.
Bien, de esa forma ya tendríamos más o menos descritos los principales senos venosos durales que decíamos que se forman por, ¿sí?, de laminación de las hojas de la dura madre craneal y que están llenos de sangre venosa y que a su vez tienen que estar revestidos por endotelio. Muy bien. Entonces, de esa forma ya tenemos estos principales pliegues de la dura madre craneal. La dura madre, sí, que sería la dura madre espinal, que va a revestir las paredes del canal raquídeo, tiene la característica que nada más tiene la capa profunda. Quiere decir que va a dejar un espacio entre el canal raquídeo y la dura madre. Entonces, si hacemos un corte transversal de una vértebra, si vemos una vértebra en una vista superior, aquí tenemos pedículos, procesos transversos, proceso espinoso y otro proceso transverso, y aquí el canal raquídeo. En este canal raquídeo, que está formado por la superposición de los agujeros vertebrales, agujeros raquídeos, vamos a tener en su interior lo que sería aquí la médula espinal. Si estamos por arriba de L12, que sería la médula espinal. Ya vemos que la médula espinal, cubierta por la pía madre, después la aracnoides y por último la dura madre. Entonces aquí vamos a ejemplificar la dura madre espinal. Esta dura madre espinal, que no está formada por fibras colágena y elásticas, va a dejar un espacio entre el canal raquídeo óseo y la dura madre espinal, que es el espacio epidural. Este espacio epidural, a diferencia del espacio epidural craneal, que decíamos que están adosadas la dura madre y el hueso, y que es un espacio virtual que puede hacerse patente si hay acumulación de sangre por ruptura de alguna de las arterias meningias que habíamos descrito, formando un hematoma epidural. Este espacio epidural está lleno de grasa. Entonces aquí hay grasa, ¿sí?, que es una grasa muy fluida, sobre todo más abundante en las regiones posteriores y laterales, y también se encuentran venas, forma un plexo venoso que es más abundante en la porción anterior del espacio epidural. A su vez, este espacio epidural está siendo atravesado, ¿sí?, por los nervios raquídeos o los nervios espinales, y que estos nervios espinales tienen la característica que cuando emergen de la médula espinal, ¿sí?, están cubiertos por un pliegue, ¿sí?, por una prolongación como si fuera la manga de una camisa, ¿sí?, pliegues de la dura madre, y que este pliegue de dura madre termina a nivel del agujero intervertebral. Entonces, al llegar al agujero intervertebral, hasta ahí va a llegar lo que sería esta prolongación de la dura madre, y después ya se continúa lo que serían las estructuras del tejido conectivo en el epineuro, en los nervios espinales. Entonces quiere decir que este espacio epidural es muy importante. Hay grasa muy fluida, un plexo venoso, y está el paso de los nervios espinales cubiertos por una expansión de la dura madre que termina a nivel del agujero intervertebral. Y este espacio lo utiliza frecuentemente el anestesiólogo para los bloqueos epidurales en la anestesia regional, para poderse operar un paciente, entonces colocando el anestésico en espacio epidural o colocando un pequeño catéter para estar infiltrando el anestésico, y este anestésico va a estar bañando a los nervios espinales envueltos por la dura madre y van a provocar su efecto anestésico para bloquear la entrada del dolor al sistema nervioso central. Entonces es la característica de la dura madre espinal. De esa forma ya podríamos pasar a lo que serían las meninges delgadas o a las leptomeninges, que decíamos, el aracnoides y la pía madre. Para entender bien estas leptomeninges, ¿sí?, hay que tener presente que tienen el mismo origen embriológico del mesodermo que está envolviendo al eje encéfalo-medular. Entonces se originan de este mesénquima, de este mesodermo que está envolviendo al, ¿sí?, eje encéfalo-medular. Y que posteriormente esta hoja se va
dividiendo, ¿sí? Y van formando una capa superficial que es la aracnoides y la pía madre. Y queda un espacio entre ellas, que es un espacio trabeculado, que va a ser el espacio subaracnoideo. Entonces, si vamos estudiando aquí cómo se dispone la aracnoides y profundamente la pía madre, y que son derivados de una misma membrana, vamos a tener entonces por un lado lo que sería aquí superficialmente, esquemáticamente primero vamos a poner nuestra dura madre. Ahí estaría la dura madre de fibras colágeno. Y profundamente a él vamos a encontrar esta misma membrana que quedó subdividida, ¿sí? Por la formación, vamos a decir, del espacio subaracnoideo. Entonces vamos a poner aquí lo que sería profundamente la aracnoides. Esta aracnoides de tejido conectivo laxo, ¿sí? Tiene dos capas de epitelio escamoso o epitelio plano. Entonces tiene aquí su epitelio superficial, vamos a poner aquí su epitelio escamoso, epitelio plano, de tejido conectivo laxo, y profundamente tiene otra capa de epitelio. Entonces tiene, ¿sí?, tejido conectivo laxo con su epitelio. Ahora vamos a observar que este epitelio superficial se está relacionando con la cara profunda de la dura madre, y queda aquí un pequeño espacio virtual también, donde hay un escaso líquido, un fluido, un trasudado, que va a ser el espacio subdural. Entonces el espacio subdural es un espacio virtual, sería como el espacio que queda entre las hojas de nuestro cuaderno, donde no queda un espacio aparentemente entre ellas, pero las podemos separar. Entonces aquí también, aquí un pequeño fluido que va a formar el espacio subdural, que estaría entre el epitelio superficial de la aracnoides y lo que sería la dura madre. Profundamente aquí vamos a poner lo que sería el tejido cerebral. Ponemos aquí propiamente la superficie del cerebro. Aquí sí. Y decíamos que esta aracnoides y la pía madre tienen un mismo origen, y que la muestra de ese mismo origen es que quedan trabéculas que están uniendo, ¿sí?, lo que sería la aracnoides con la porción profunda que sería la pía madre. Entonces vamos a poner aquí la pía madre, que está en contacto íntimo con el tejido nervioso. Quiere decir que durante el desarrollo embriológico, esta misma membrana, al irse delaminando, ¿sí?, quedan estas pequeñas trabéculas, que son las trabéculas del aracnoides. Entonces este sería el aracnoides superficialmente, y profundamente vendría la pía madre, y que las está uniendo lo que serían estas trabéculas, que son las trabéculas del aracnoides. Aquí tendríamos las trabéculas. Quiere decir que entre la aracnoides y la pía madre queda este espacio trabeculado, que es el espacio subaracnoideo, que está por abajo de la aracnoides. Entonces aquí estaría este pequeño espacio, que es el espacio subaracnoideo, donde va a estar circulando el líquido cefalorraquídeo o líquido cerebroespinal. A su vez, hay que recordar que los astrocitos forman unas prolongaciones, ¿sí?, hacia la superficie del eje encéfalo-medular del sistema nervioso central, y forman lo que se llama una membrana, ¿verdad? Esta es la membrana limitante externa glial. Entonces la membrana limitante externa de glía, que está formada por prolongaciones hacia la superficie, ¿sí?, del sistema nervioso central de los astrocitos. Aquí van formando esta membrana limitante externa de glía. Entonces a esta membrana limitante externa de glía se va a estar fusionando la pía madre, y tendríamos entonces aquí el espacio aracnoideo lleno de líquido cerebroespinal. Si continuamos aquí con estas estructuras que estamos localizando aquí a nivel del espacio aracnoideo, vamos a observar aquí lo que serían los vasos.
vamos a poner esquemáticamente la llegada de un vaso hacia este territorio. Entonces vamos a poner aquí que va llegando una arteria, y tradicionalmente se describía que las arterias estaban libres en el espacio subaracnoideo. Lo que se ve por microscopía electrónica es que en realidad estos vasos arteriales, en este caso estamos describiendo los arteriales, están envueltos por la aracnoides. Aquí están envueltos por esta membrana que algunos autores le llaman la membrana pía aracnoidea, porque tienen el mismo origen embriológico. Entonces estos vasos están allí envueltos por la pía aracnoides. Quiere decir que no quedan en contacto con el líquido cefalorraquídeo, y que este pía aracnoides forma propiamente lo que sería la adventicia de los vasos, y que estos vasos se van a introducir hacia el tejido cerebral. Entonces se van a estar invaginando en el tejido cerebral, se van imaginando el tejido cerebral, y entonces el tejido, esta membrana limitante externa, se tiene que aquí ir reflejando para ir delimitando a estos vasos. Entonces aquí viene esta membrana, se invagina donde se están invaginando los vasos. Pone aquí esquemáticamente cómo este vasito se va a ir ramificando, y cómo esta membrana limitante externa de glía está envolviendo a los vasos. Aquí vienen los vasitos y va dando sus ramitas. Pero este vaso, decíamos, va envuelto por la pía aracnoides. Aquí entonces viene aquí esta membrana y está envolviendo al vasito. Él lo está envolviendo. Vamos a poner aquí que estuviera cortado, y aquí así. Y él lo está envolviendo en todo su trayecto, lo está envolviendo. Vamos a poner aquí cortado, como si lo hubiéramos desvestido, y aquí viene. Esto es importante porque nos va a limitar unos espacios. Primero vamos a tener unos espacios periarteriales. Entonces tengo dos espacios periarteriales. Espacios periarteriales que están en relación con la pía madre. Aquí está pía madre, ¿sí? Entonces tengo el espacio periarterial, ¿sí? Periarterial supial, ¿sí? Que sería por fuera de la pía. Entonces supial sería en este sitio. Aquí sería el espacio supial. Entonces este espacio supial, como su nombre lo dice, va a estar entre lo que sería la pía, que va envolviendo al vaso arterial en este caso, y lo que sería la membrana limitante externa de glía. Es el espacio, ¿sí?, periarterial supial, ¿sí? Y tendría otro espacio periarterial que es el intrapial. Entonces tengo otro espacio, ¿sí?, periarterial, pero ahora va a ser el, ¿sí?, intrapial, es decir, dentro de la pía. Y este espacio intrapial lo puedo observar aquí en este corte que hice de la aracnoides, de la pía aracnoides, que estaría entre la pared del vaso, que sería el músculo liso de la pared del vaso, y lo que sería la pía, ¿sí?, y que sería el espacio intrapial. Aquí estaría el intrapial. Quiere decir que la pía forma propiamente la adventicia del vaso, pero como no está propiamente fijo al vaso, queda un pequeño espacio periarterial que es el espacio intrapial, que sería este se encuentra entre el músculo de la arteria, en este caso, y lo que sería la pía, y es el intrapial. Mientras que el supial se encontraría entre lo que sería la pía y la membrana limitante externa de glía, ese sería el espacio periarterial supial. Por otro lado tendríamos un tercer espacio, y que es el tercer espacio, está formado alrededor de las venas, que es el espacio perivenular. Tendríamos aquí una vena, ¿sí?, en el espacio subaracnoideo, pero no dentro del líquido cefalorraquídeo, sino que va a estar envuelto también por lo que sería
esta membrana de pía aracnoidea, ¿sí? Y tiene la característica que las venas, ¿sí?, se van a introducir hacia el tejido cerebral, o vienen del tejido cerebral. Vamos a poner aquí así, que ahí se va el tejido cerebral, se va invaginando esta membrana externa limitante de glía, y vendría aquí la vena. Viene la vena, se mete en esta invaginación y ahí va recibiendo sus afluentes. Entonces vamos a observar que la aracnoides con la pía cubren aquí a la vena en el espacio subaracnoideo, pero posteriormente no la siguen envolviendo cuando ésta se localiza dentro del tejido nervioso. Quiere decir que no está envuelta como hacia la arteria, estaba envuelta todavía en la profundidad del tejido nervioso, estaba envuelta por la pía. Entonces quiere decir que aquí va a estar un espacio, que ese sería el espacio perivenular. Este es el espacio perivenular, ¿sí?, que es un espacio perivenular único, no queda dividido como el espacio periarterial en un espacio intrapial y un espacio subpial, ¿sí?, sino que es un solo espacio, que sería el espacio perivenular, que estaría limitado, este espacio perivenular estaría limitado entre lo que sería la pared de la vena y la membrana limitante externa de glía. Estos tres espacios que acabamos de describir, los periarteriales, el subpial y el intrapial, junto con el espacio perivenular, son los espacios que se ven, lo que se denominan los espacios de Virchow-Robin, ¿verdad? Estos espacios de Virchow-Robin, ¿sí?, que eran espacios perivasculares, no son más que estos espacios que quedan, ¿sí?, periarteriales y perivenular. Por otro lado, vemos que esta prolongación de la pía que envuelve a las arterias en la profundidad del tejido nervioso presenta pequeñas fenestraciones. Conforme se va profundizando, llega a presentar pequeñas fenestraciones, orificios, ¿sí? Y entonces estos orificios son los que van a permitir que se comunique el espacio subaracnoideo, ¿sí?, se comunique con estos espacios perivasculares, ¿verdad? Entonces va a permitir que se estén ahí comunicando estas fenestraciones. Otra característica importante es que llega un momento en que el vaso, ¿sí?, deja de estar rodeado por la pía y se introduce propiamente al tejido cerebral. Ahí se está introduciendo al tejido cerebral y ya no está cubierto por, ¿sí?, la pía, ni tampoco está limitado por la membrana externa que decíamos. En este momento es cuando verdaderamente está dentro del tejido cerebral este vaso arterial, que ya son propiamente los capilares. Y aquí es donde se empiezan a formar los pies perivasculares de los astrocitos. Entonces, en este momento, cuando el capilar deja de estar envuelto por la pía y a su vez también envuelto por esta membrana limitante externa de glía, en este momento es cuando empiezan a constituirse los pies perivasculares, que son prolongaciones de los astrocitos. Entonces aquí se vienen los astrocitos y forman estos pies perivasculares que forman verdaderos túneles, ¿sí?, alrededor de los capilares dentro del tejido nervioso, y que a su vez recordemos que estos astrocitos, ¿sí?, tienen prolongaciones que se están comunicando con las neuronas. Entonces, esto es lo que se denomina la barrera hematoencefálica, en donde tendríamos la pared del vaso capilar, su endotelio y su membrana basal, e inmediatamente después tendríamos lo que serían los pies perivasculares. Algunos autores describen un espacio, ¿sí?, entre el vaso y el pie perivascular del astrocito, pero se dice que es un artificio por retracción de los tejidos, de las células al momento del corte, pero en realidad están fusionados los pies perivasculares, fusionados a lo que sería a la pared de la membrana basal del
capilar, y que aquí se va a permitir un paso selectivo de las sustancias que vienen de la circulación sanguínea, permitiéndose una difusión pasiva de las sustancias que son liposolubles, como sería el alcohol, y requiriéndose el transporte a través de un mecanismo activo de las sustancias que son hidrosolubles, como sería la glucosa. Y es la característica de la barrera hematoencefálica, que permite fácilmente el paso de sustancias liposolubles, pero se requiere un mecanismo activo de transporte de las sustancias hidrosolubles, como sería la glucosa, para nutrir a la célula. Y la denominada barrera, entre comillas barrera, hematoencefálica. Bien, ya tendríamos descrito más o menos las estructuras aquí, ¿sí? De la microvasculatura del tejido nervioso. Se llegan a formar a veces hematomas sudurales entre la dura y la aracnoides, que generalmente son de origen venoso, ¿verdad? Estos hematomas sudurales por el paso de las venas. Estas venas, que van aquí, estas venas corticales, tienen que ir a drenar hacia los senos, ¿sí?, durales, y para desembocar en los senos durales tienen que atravesar el espacio subdural. Aquí tendríamos en este corte medio sagital, aquí estarían las venas, ¿verdad? Venas cerebrales ascendentes, y que van a desembocar a los senos durales. Otra característica es que a los lados de los senos durales, sobre todo a los lados de este seno sagital superior, se llegan a presentar pequeños lagos venosos. Entonces tendríamos aquí la meninge, y esta meninge a veces forma unos pequeños lagos venosos que a su vez después van a desembocar aquí a los senos, al seno longitudinal superior o sagital superior en este caso. Entonces tengo lagos venosos a los lados del seno longitudinal o sagital superior, y que a estos lagos aquí vendrían las venas cerebrales ascendentes o superiores, que desembocan directamente al seno sagital superior, o pueden presentar anastomosis con los lagos venosos, y que a estos lagos venosos también pueden desembocar venas que vienen aquí del hueso. Vamos a poner, este es el hueso, su tabla externa, su tabla interna, el diploe, ¿verdad? Y que también hay venas diploicas, y que estas venas diploicas desembocan a estos lagos venosos, o pueden desembocar directamente al seno dural, al seno sagital superior, y que también hay venas, ¿sí?, emisarias, que están comunicando las estructuras epicraneales, y que pueden desembocar a estos lagos venosos o desembocar al seno sagital superior. Son las venas emisarias, que también se llegan a presentar aquí a nivel de los senos transversos, estas venas emisarias, y que dependiendo de la presión intravenosa puede ser que la circulación vaya a estructuras epicraneales o a estructuras endocraneales, como sería el seno sagital superior. Entonces, estos lagos venosos son pequeños lagos que están formados por desdoblamientos de la dura madre. Aquí profundamente podríamos poner la aracnoides, que vendría la aracnoides por abajo de la dura, y esta aracnoides envolviendo a las venas, también envolviendo a las venas, de tal forma que las venas no están directamente en contacto con el líquido cefalorraquídeo, sino que están aisladas por la aracnoides o la membrana esta pía aracnoidea, ¿no? Pero que estas venas, ya decíamos, cuando se introducen al tejido nervioso, no están envueltas por la pía aracnoides. Entonces, estas venas se pueden romper cuando están atravesando la aracnoides para desembocar en el seno sagital superior. Se pueden romper aquí y formar hematomas entre la aracnoides y la dura. Serían los hematomas subdurales, que son más frecuentes en las personas de edad por la atrofia de los hemisferios cerebrales. Estas venas puente se alargan por la atrofia, y entonces un fenómeno de desaceleración provoca su ruptura en el punto fijo, que es aquí a nivel de la dura, ¿okay?, y formando el hematoma subdural de origen venoso.
Por último pasaríamos a ver la circulación del líquido cefalorraquídeo o líquido cerebroespinal. Entonces vamos a tener que el líquido cerebroespinal se va a encontrar en dos compartimentos, un compartimento intraventricular y un compartimento subaracnoideo. Entonces, líquido cerebroespinal se va a encontrar intraventricular y se va a localizar, ¿sí?, subaracnoideo. El intraventricular, como su nombre lo dice, va a estar dentro de los ventrículos cerebrales. ¿Cuáles son los ventrículos cerebrales? Tendríamos los ventrículos laterales, que están en el interior de cada hemisferio cerebral. Entonces, esquemáticamente pondríamos lo que sería una vista lateral del hemisferio cerebral, y dentro de este tendríamos los ventrículos laterales, que tienen forma de una letra C, con su prolongación frontal. Después tendríamos lo que sería el cuerpo, más hacia atrás el atrio, de donde nace la prolongación occipital, y hacia adelante la prolongación temporal. Ese sería el ventrículo lateral. Entonces tiene su prolongación occipital, su prolongación temporal, su cuerno, prolongación frontal. Que hacia atrás se dice que donde se encuentra este pequeño orificio, que es el agujero interventricular antes llamado de Monro, atrás de él ya se encontraría propiamente lo que es el cuerpo del ventrículo lateral, y hacia atrás se va a continuar de donde nacen la prolongación occipital y la prolongación temporal, es lo que se denomina el atrio del ventrículo lateral. Recordemos que este ventrículo lateral, los cuernos frontales están hacia la línea media, mientras que los temporales están ya lateralmente. Entonces, si hacemos un corte coronal, recordemos así de los hemisferios cerebrales, aquí sería el lóbulo temporal, la cisura lateral, ¿sí?, y aquí vamos a poner el lóbulo frontal, la cisura interhemisférica y la otra cisura lateral con el lóbulo temporal. Entonces, en este corte, recordemos que aquí en la línea media, aquí estarían los cuernos frontales. Entonces aquí estaría el cuerno frontal de un lado y el del otro lado, separados por el septum pelúcido y su techo formado por el cuerpo calloso. Mientras que esta porción temporal se encontraría en este sitio, en las porciones laterales dentro de los lóbulos temporales. Ahí estaría la prolongación temporal. Decíamos que aquí entre la porción, el cuerno frontal y el cuerpo se encuentra lo que sería un pequeño orificio, que sería el agujero interventricular, antes llamado de Monro, que me va a comunicar con otra pequeña cavidad, que es una verdadera hendidura, que es el tercer ventrículo. Entonces, el tercer ventrículo, esquemáticamente lo pondríamos aquí así, el tercer ventrículo, aquí vendría el tercer ventrículo, que en este corte medio sagital, perdón, este corte coronal, estaría aquí el tercer ventrículo. Entonces aquí se quedaría el agujero interventricular, antes llamado de Monro, ¿no?, que comunica cada ventrículo lateral con el tercer ventrículo. Entonces hay dos orificios o forámenes interventriculares, derecho e izquierdo. Entonces aquí tendríamos el tercer ventrículo. Este tercer ventrículo, recordemos que sus paredes laterales se van a estar relacionando con los tálamos y con el hipotálamo, que a su vez también se relaciona con el piso del tercer ventrículo, que sería la hipófisis, y aquí sería el hipotálamo. En la pared lateral del tercer ventrículo existe un surquito que separa el tálamo del hipotálamo, que es el surco hipotalámico, que antes se llamaba surco de Monro, que quedaría en este sitio. ¿Okay? Entonces sería el tercer ventrículo, que estaría allí entre los tálamos y el hipotálamo. Aquí estaría el tercer ventrículo. Este tercer ventrículo, en su piso, hacia su porción posterior, se va a continuar con lo que es el acueducto cerebral, antes llamado acueducto de Silvia. Entonces aquí tendríamos el acueducto cerebral, que estaría dentro, ya habíamos dicho, del mesencéfalo. Entonces está en el interior del
mesencéfalo, este acueducto, y aquí abajo ya tendríamos el puente y la médula oblongada. Entonces, este acueducto cerebral, acueducto de Silvio, se va a continuar con una cavidad que se encuentra posterior al puente y a la médula oblongada, que sería el cuarto ventrículo. Aquí tengo el cuarto ventrículo, y que su techo se está relacionando con el cerebelo, ¿verdad? Entonces, ¿quién comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo? Va a ser el acueducto cerebral o acueducto de Silvio. Esta sería la porción del líquido cerebroespinal que se encuentra intraventricular. Y aquí es importante describir lo que serían los plexos coroides. Los plexos coroides, que derivan de la pía aracnoides, ¿sí? Que esta pía aracnoides se invagina en las porciones mediales, ¿sí?, de los hemisferios cerebrales, ¿sí?, y va a formar la tela coroidea, que está en relación con el techo del tercer ventrículo, ¿sí? Y esta pía aracnoides que forma la tela coroidea se va a invaginar en los ventrículos laterales y en el tercer ventrículo. Y entonces aquí tendríamos, al invaginarse en los ventrículos laterales, se encuentra en este sitio, y después se continúa por el agujero interventricular y ahora se encuentra en el techo del tercer ventrículo, y son los plexos coroides. Son los plexos coroideos. Entonces, estos plexos coroideos, que derivan de la pía aracnoides, son muy vascularizados, ¿sí?, y van a estar dentro del ventrículo lateral, y a través del agujero interventricular se continúan con el techo del tercer ventrículo, y también se van a localizar en el cuarto ventrículo. Son los plexos coroideos del ventrículo laterales, tercer ventrículo, y del cuarto ventrículo. Estos plexos coroideos tienen la característica que parecen unas vegetaciones, ¿sí?, que tienen su epitelio. Este epitelio, pues, es continuación del epitelio que reviste la luz de los ventrículos, que serían los ependimocitos, las células ependimarias, y tienen la característica que están muy vascularizados. Estos plexos coroideos tienen gran cantidad de capilares, y que estos capilares tienen uniones íntimas, unidas, y que van a permitir, a través de esta membrana, va a permitir la formación de líquido cerebro, ¿sí?, espinal, o líquido cefalorraquídeo, que requiere un transporte activo dependiente de la enzima de la anhidrasa carbónica. Entonces, los plexos coroideos, su función es de producir el líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo se está produciendo en una velocidad más o menos de 0.35 mililitros por minuto. Quiere decir que en una hora, ¿sí?, por 60 minutos, nos daría más o menos 21 mililitros por hora. Y si consideramos que en un momento dado nosotros tenemos 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo o líquido cerebroespinal, y estamos observando que se están produciendo 21 mililitros por hora, que nos da más o menos un promedio, ¿sí?, de cerca de 500 mililitros en 24 horas, ¿sí? Quiere decir que este líquido cefalorraquídeo por lo menos está recambiando de 3 a 4 veces, se recambia en 24 horas. Esto nos está hablando de la importancia de este líquido cefalorraquídeo, que se dice que tiene funciones nutritivas para el tejido nervioso, también funciones para mantener la temperatura, así como también como un amortiguamiento, ¿sí?, de formar como una especie de un colchón hidráulico, de tal forma que no se golpee tan fácilmente el encéfalo hacia las paredes rígidas del cráneo. Y también hace que el encéfalo, si sabemos que el encéfalo pesa un promedio de 1350 gramos, al estar sumergido en un líquido, está sometido a una ingravidez relativa, su peso es más o menos de 50 gramos, ¿verdad? Entonces, el peso relativo del
del encéfalo cuando está dentro de la cavidad craneal, sumergido en este líquido en un estado de ingravidez relativa. Entonces eso hace que el peso relativo del encéfalo sea menor, de tal forma que la inercia en los impactos también sea menor, y entonces evita que se golpee hacia las paredes de la bóveda craneal, así como también en las paredes tan irregulares de la base del cráneo. Pero aún así, cuando el trauma es muy intenso, se presentan hemorragias, contusiones y edema cerebral por un traumatismo craneoencefálico moderado o grave. Este líquido cefalorraquídeo entonces se está produciendo a nivel de los plexos coroides. La gran mayoría se produce a nivel de los plexos coroides de los ventrículos laterales, circula a través del agujero interventricular hacia el tercer ventrículo, y del tercer ventrículo circula el acueducto cerebral hacia el cuarto ventrículo. Y recordemos que en el cuarto ventrículo ya hemos estudiado las relaciones del cerebelo con el tronco cerebral. Este velo presenta un velo medular superior o anterior, un velo medular inferior o posterior, y que este velo medular inferior presenta una abertura, ¿sí? Y que esa abertura va a formar la abertura ventricular media o agujero de Magendie, ¿verdad? Es el agujero de Magendie, o la abertura ventricular media, ¿sí? O de agujero antes llamado de Magendie. Y hacia los lados, recordemos que el cuarto ventrículo presenta unos recesos laterales por abajo de los pedúnculos cerebelosos medios, y en estos recesos laterales termina en las aberturas ventriculares, ¿sí? Laterales, antes llamados agujeros de Luschka, ¿no? Muy bien. Lo importante de estos agujeros, tanto del medial como los laterales, Luschka y Magendie, es que van a comunicar el líquido cefalorraquídeo intraventricular ahora al líquido cefalorraquídeo localizado del espacio subaracnoideo. Ya habíamos descrito el espacio subaracnoideo aquí en la pía aracnoides con sus trabéculas, y que esta pía aracnoide se envolvía a las arterias y a las venas. Entonces vamos a tener aquí lo que sería propiamente el espacio subaracnoideo. Entonces el espacio subaracnoideo tiene sitios donde se agranda, donde se almacena una cantidad considerable de líquido cefalorraquídeo cerebroespinal. Y ese espacio subaracnoideo que se agranda es lo que se denomina las cisternas. Y estas cisternas, muchas de ellas se encuentran en la base del cerebro. Entonces tenemos una cisterna en la fosa posterior. Vamos a utilizar este dibujito. Entonces tenemos una cisterna que está por abajo del cerebelo, que es la cisterna magna. Y en esta cisterna magna es donde se está abriendo o se está drenando la abertura ventricular media o el agujero de Magendie. Otras cisternas de la base, tengo aquí la cisterna prevulvar o premedular, o la cisterna medular, adelante de la médula oblongada, que algunos autores le dividen en anterior y lateral. Tengo otra cisterna delante del puente, en este sitio, ¿no? Entonces tendré una cisterna prepontina. Tengo una cisterna prepontina que hacia los lados se continúa en las cisternas de los ángulos ponto cerebelosos. Y más hacia arriba ya tendríamos las cisternas del piso anterior y piso medio. Entonces tengo una cisterna arriba de la silla turca. Entonces la cisterna supracelar. Y esta cisterna supracelar hacia atrás se continúa con una cisterna que está entre los pedúnculos cerebrales. Entonces aquí atrás están los pedúnculos cerebrales, en ese encéfalo, ¿sí? Y es la cisterna interpeduncular. Entonces se continúa hacia atrás con la cisterna interpeduncular posteriormente, ¿no? Que estaría entre los pedúnculos cerebrales, cisterna interpeduncular. Y esa cisterna supracelar hacia adelante se relaciona con el quiasma y nervio óptico. Entonces aquí estaría el quiasma óptico. Aquí sería así el quiasma óptico en el piso del tercer ventrículo. Y entonces la cisterna optoquiasmática. Entonces tengo aquí la cisterna
autoquiasmática. Que más hacia arriba se continúa con la cisterna que está por delante de la lámina terminal que forma la pared anterior del tercer ventrículo. Esto será la cisterna, ¿sí? De la lámina terminal, que hacia arriba se continuará con la cisterna que está por arriba del cuerpo calloso, la cisterna del cuerpo calloso, mientras que hacia atrás de la interpeduncular se continúa hacia atrás rodeando al mesencéfalo, que es la cisterna ambiens. Entonces, la cisterna ambiens también se llama cisterna perimesencefálica, que está rodeando al mesencéfalo, y más hacia arriba tendríamos la cisterna que está en relación con esta vena cerebral magna, que será la cisterna, ¿sí?, de la cerebral magna. Entonces tiene su cisterna, que estaría por arriba de la glándula pineal, la cisterna de la vena cerebral magna. Y hacia abajo se continúa con la cisterna que se relaciona con el techo del mesencéfalo, que sería la cisterna, ¿sí?, cuadrigeminal, de los tubérculos cuadrigéminos, o lo que serían los colículos. Y más hacia atrás la cisterna supracerebelosa. Entonces las cisternas son espacios aranioides que se agrandan, ¿verdad? Entonces tenemos sobre todo en las bases, aquí así, tendríamos la optoquiasmática, la supracelar, la interpeduncular hacia atrás, y hacia los lados, esta cisterna supracelar, hacia los lados se continúa con la cisterna que está en la cisura lateral de la cisura de Silvio, que es la cisterna, ¿sí? Tenemos la cisterna de la cisura lateral, o la cisterna de Silvio, que está ahí en relación con la cisura de Silvio, y que en el fondo estaría lo que sería el óvulo de la ínsula, ¿verdad? Entonces aquí estaría toda aquí una cisterna, que sería la cisterna silviana, o de la cisura lateral, que en el fondo se continúa con la cisterna supracelar, que sería la hipófisis. Bien, entonces más hacia abajo, en la médula espinal hacia abajo termina en L2, L1, L2, de las vértebras L1, L2, y la dura madre se continúa más hacia abajo, ¿sí? Se continúa hacia abajo, el saco dural, y termina hasta la altura de la segunda vértebra sacra. Entonces vendría aquí parte de lo que sería la aracnoides, profundamente. Aquí estaría saliendo el filum terminale, envuelto por la pía, y atraviesa la dura y termina en el coxis, ¿verdad? Lo que sería el ligamento coxígeo. Aquí así, el filum terminal, envuelto por pía. Aquí sería la aracnoides. Entonces aquí estaría la cauda equina, ¿no? Todas las raíces sacras y lumbares. Entonces aquí hay un espacio aracnoideo muy grande por abajo de L1, que sería la cisterna lumbar. Tengo la cisterna lumbar, que termina a nivel de la segunda vértebra sacra, que es donde termina el saco dural, la dura madre espinal. Entonces la cisterna lumbar es importante porque es donde se va a realizar la punción lumbar para tomar muestras de líquido cerebroespinal, ¿no? Y ver sus características, su presión de líquido cerebroespinal, que es entre 80 y 180 milímetros de agua, que está compuesto especialmente por agua. Tiene células que son generalmente menos de 5 células, y que las células son mononucleares, son generalmente monocitos, que tiene proteínas de 15 a 45 miligramos por sobre decilitro, ¿no? Y tiene glucosa que generalmente corresponde a la mitad de la glucemia. Son algunas características físico-químicas del líquido cerebroespinal, y que es totalmente transparente, es decir, dicen que tiene un aspecto de ultrafiltrado, como si fuera agua de roca. Entonces cuando el médico sospecha que el paciente tiene una meningitis, ¿sí?, y que por las manifestaciones de cefalea, fiebre, datos de rigidez de nuca, es decir, datos de irritación meningia, ¿sí?, entonces hace una punción lumbar para ver las características del líquido cerebroespinal y hacerle un citoquímico, y aparte un cultivo y un gramo.
Entonces, este líquido cefalorraquídeo va a ir circulando a través de las cisternas de la base, va a circular hacia el canal raquídeo y después va a ascender hacia la superficie de los hemisferios cerebrales. Y aquí en la superficie de los hemisferios cerebrales es donde va a ser absorbido a nivel de las vellosidades aracnoideas. Las vellosidades aracnoideas se van a encontrar en relación con este seno, que es el seno sagital superior. Entonces las vellosidades aracnoideas, si hiciéramos un esquema de lo que sería el seno sagital superior, aquí la false o hoz del cerebro, este seno sagital superior formado por la dura madre, aquí con endostio o periósteo, y aquí propiamente la capa profunda de la dura madre. Aquí profundamente tendríamos la aracnoides, y esta aracnoides a nivel de lo que sería estos senos durales, el seno sagital superior, se invagina esta aracnoides. Aquí vendrían estas trabéculas de la aracnoides que se van a unir a la pía madre. Aquí sería el espacio aracnoideo, y estas prolongaciones es lo que forman las vellosidades aracnoideas. Aquí están las vellosidades aracnoideas, que tienen su epitelio, que sería un endotelio, porque está sumergido dentro del seno sagital superior, y que hay continuación del espacio subaracnoideo a estas vellosidades, y cuando hay el aumento de presión en el espacio subaracnoideo es capaz de drenarse el líquido cerebroespinal hacia el compartimento venoso. ¿Sí? Si se aumenta la presión intravenosa del seno, estas vellosidades se colapsan y entonces se evita que haya un reflujo de este líquido. Entonces, si aumenta la presión del espacio subaracnoideo, ¿sí?, este aumento de la presión del espacio subaracnoideo hace que se drene hacia el espacio venoso. Es el sitio donde se está absorbiendo el líquido cefalorraquídeo. De tal forma que si hay una hemorragia por ruptura de una arteria intracraneal, una hemorragia subaracnoidea, esa hemorragia subaracnoidea puede bloquear las vellosidades aracnoideas y provocar una hidrocefalia comunicante. Estas vellosidades aracnoideas pueden confluir y formar las granulaciones de Paccioni, que estos se presentan con el tiempo, con la edad, y a estas granulaciones de Paccioni hasta llegan a formar pequeñas depresiones en la cara profunda de la bóveda craneal. Entonces confluyen estas vellosidades y forman las granulaciones de Paccioni. Entonces, de esa forma ya terminamos de describir la circulación del líquido cefalorraquídeo, que es muy importante para entender los casos de hidrocefalia, que puede ser una hidrocefalia comunicante, cuando el bloqueo está en el espacio aracnoideo en las vellosidades, o no comunicante, cuando el bloqueo de la circulación del líquido cefalorraquídeo está intraventricular, como puede ser un tumor en el cuarto ventrículo, ¿sí?, o en el tercer ventrículo, plexos coroides, aquí en el ventrículo lateral, y bloquea la circulación, y sería una hidrocefalia obstructiva o no comunicante. O bien puede ser por secundaria una hemorragia subaracnoidea o una meningitis, sobre todo las meningitis crónicas, que bloqueen, ¿sí?, los espacios subaracnoideos a nivel de las cisternas de la base y provoquen una hidrocefalia de tipo comunicante.